Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda edición de 30 minutos con Señority Lab, con este lab. Hoy día vamos a conversar con nuestros especialistas en agricultura orgánica sobre la producción justo orgánica o producción natural en estos tiempos, en la época que nos ha tocado afrontar. Señority Lab, la primera plataforma educativa latinoamericana, inicia estas charlas gratuitas de información a nuestra comunidad para ofrecer y brindarles contenido sobre cuidado del ambiente, sostenibilidad, ideas de negocio y otros temas que impulsen la educación ambiental. Nosotros como agente de cambio ponemos siempre nuestras plataformas a la información de ustedes. Hoy nos acompañan dos de nuestros docentes. Uno es William Calcim, él es docente en ciencias biológicas, egresado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán. Él actualmente desarrolla pasantías para formarse como investigador científico en el Laboratorio de Micología y Biotecnología en la Universidad Nacional La Agraria La Molina. También nos acompaña el docente Carlos Torres, él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en fitopatología, es especialista en manejo integrado de plagas. Y hoy justamente los dos van a compartir sus experiencias, nos van a brindar un tiempo sobre su conocimiento y el cómo manejar el tema de la producción orgánica, el paso a paso, ¿no? Desde el inicio hasta el cómo cuidarlos con el tema del control de plagas. Vamos a presentar primero, voy a dar pase a William Calcín. William, por favor, coméntanos desde el concepto general que nosotros tenemos de producción orgánica. Tenemos en dos áreas, en el área urbana y en el área rural, ¿correcto? Cuéntanos un poco, por favor. ¿Qué tal, Sofía? Buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Igual también muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, ¿no? En primer lugar, hablar de agricultura orgánica es hablar de todo un mundo en sí, ¿no? Hablamos de un tipo de agricultura que se basa en la producción de alimentos eh, netamente naturales, ¿no? Netamente naturales, sin uso de aditivos químicos, fungicidas, pesticidas y todo eso. Y voy al punto en el que quizás me mencionaste, era de las agricultura en zona rural y agricultura en zona urbana, ¿no? Entonces, si hablamos de agricultura en zona rural, estamos hablando netamente de aquel personaje del campesino que se encarga de labrar, en este caso, el suelo, ¿no? Labrar el suelo y producir a través de ello, ¿no? Ahora, usualmente en la agricultura rural utilizamos extensiones inmensas para producir alimentos, ¿no? Y si vamos a la zona urbana, a la agricultura urbana, de repente hablamos de alguna otra manera de aquella agricultura, si lo vemos desde un punto orgánico, pues de producir en los jardines, de tener una planta en zonas netamente aglomeradas, ciudades como Lima, por ejemplo, u otras que tienen también como alternativa a la producción de plantas o alimentos en sus techos, en sus balcones, pequeños frutales, etcétera, ¿no? Entonces son dos puntos diferentes. Listo, muchas gracias, William. Carlos, por favor, coméntanos lo importante que es acompañar dentro del proceso, obviamente del cuidado del cultivo, el tema del manejo o control de plagas. Gracias. Muy buenas noches a todos. Espero que esta reunión de esta noche sea bastante agrado para todos ustedes. Vamos a conversar un poquito lo que es el tema de plagas, que es el tema que manejo yo. Bueno, es importantísimo desde todo punto de vista, ¿no? Porque las plagas, quieras o no, siempre están presentes en cualquier ecosistema, por más que sea pequeño, grande, mediano, grande, siempre va a haber algunas plagas, sea en la ciudad, en lo urbano, sea en lo rural con mucho más razón, y en la zona silvestre con más razón todavía. Entonces, en todo ecosistema siempre hay organismos que están interactuando, ¿no? Y las plagas son organismos que básicamente se están alimentando y en cierto grado haciendo daño al cultivo o a la planta que nosotros queremos hacer producir. Y estas plagas tenemos que de alguna manera tratar de bajar su nivel, ¿no? Su nivel de población, su nivel de daño para que
podamos nosotros finalmente tener pues una planta que nos produzca lo que estamos buscando, sea un fruto, sea una hortaliza, sea flores, o sea un árbol, en el caso de las ciudades o de las zonas rurales, ¿no? Entonces es importantísimo conocer estas plagas primero, conocer toda la biología y la ecología en donde viven conjuntamente con los cultivos, y luego establecer las medidas de manejo integrado, ¿no? Que son importantes para que simplemente no nos hagan un daño muy grande. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Sí, de hecho es importante porque si no también nos reducen un poco los costos, no solo de dañar el fruto, sino también del tiempo invertido, ¿no? Y la inversión también a nivel de dinero. Bueno, entonces iniciemos de una vez esta conversación entre los dos sobre el tema de la situación actual de la producción orgánica, tanto en nuestro país, en Perú, no solo en Perú, sino también igual en la región. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo está la situación? Por favor, coméntenos, por favor, William, empecemos contigo. Ok, no hay ningún problema. Entonces, antes de poder iniciar, hoy en día, como hablamos, el campesino, el agricultor neto, ¿no? Que trabaja los suelos y todo eso y provee a nuestra capital y a muchos mercados de ciertos alimentos, ¿no? Se ha acostumbrado a depender de ciertos aditivos, fungicidas, pesticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no? Lo cual hoy en día en el Perú no se practica mucho el tema de la agricultura orgánica. Ahora, imagínate en esta situación, ¿no? El agricultor del día a día que trabaja y ve toda esta temática, imaginémonos que los plaguicidas, porque ojo que el Perú no, de alguna otra manera no es un país que produzca en este caso sus plaguicidas, sus fungicidas, necesitamos en este caso importar ciertos productos, ¿no? Como hormonas de crecimiento que se necesitan, entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en este caso? Ahora estamos en esta situación de cuarentena, con esto de la pandemia, que estos controladores fungicidas o aditivos químicos no lleguen a nuestro país, ¿no? Y los cultivos de alguna u otra manera sean afectados por las plagas. Entonces, es necesario de alguna u otra manera que los agricultores se capaciten de cómo de alguna u otra manera manejar. Por ejemplo, Carlos nos hablaba de los biocontroladores, ¿no? Tenemos un montón de plagas, pero también tenemos controladores biológicos. La naturaleza nos da de todo ello, ¿no? Como lo comentaba, de alguna u otra manera, la naturaleza tenemos los problemas y también tenemos las soluciones, nos pone a nosotros ahí. Entonces, están para ello. No sé, Carlos, de repente, ¿tú qué opinas con respecto a esta idea? Sí, claro, efectivamente, ¿no? La agricultura orgánica es prácticamente la agricultura del futuro en estos momentos, ¿no? Tenemos que enrumbarnos y estar a la par con economías mayores a la nuestra, en la cual la agricultura orgánica va ganando paso, va ganando, digamos, cada vez más terreno respecto a otros tipos de estrategias de cultivo, ¿no? O las convencionales, como le llamamos. ¿Por qué? Porque lo que ahora se busca básicamente no es solo la calidad de los frutos, la calidad de una planta, el valor nutricional que pueda tener esta, sino la inocuidad, ¿no? Que es básicamente el que no tenga residuos, como tú lo has dicho, ¿no? No tenga plaguicidas, no tenga un fungicida o residuo de fungicidas, residuo de insecticidas o algunas enmiendas químicas, ¿no? Que se usan para fertilización. Entonces, todo esto está cambiando con el tiempo y esperemos que esto continúe, porque de hecho esto lo único en que va a trascender, perdón, es en que justamente cada vez consumamos alimentos más inocuos, ¿no? Alimentos con menos daño, digamos, por estas sustancias. Entonces es importantísimo que conozcamos cómo tener o cómo hacer una agricultura orgánica. No es nada difícil, simplemente hay que educarnos, como lo decías, y estar un poco
a la par de otras tecnologías de fuera que también nos puedan ayudar, ¿no? Y claro, mira, interesante porque de alguna otra manera en Europa la agricultura orgánica, o sea, se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda, así como de repente se ponen de moda las canciones y todo eso, ¿no? Etcétera. Disculpa que cite eso, pero la agricultura orgánica en Europa está de moda. Está de moda los productos orgánicos, ¿no? Está de moda ello porque justo uno de los ponentes de repente para los presentes, si estuvieron en una charla anterior, mencionó acerca de las eras, ¿no? La era de la química, la era de la biología, ¿no? Y particularmente podríamos ya hablar de que la era de la química ya está desapareciendo y está empezando la era, en este caso, de la biología, de los cambios biológicos, del uso Claro. adecuado de la naturaleza, ¿no? No sé, de ahí de repente quizás tengas un punto de vista, Carlos. Sí, sí, es correcto lo que mencionas, ¿no? Porque son etapas, ¿no? En la agricultura, ¿no? Hablábamos muchísimos años atrás, pues era una agricultura mucho más ecológica, mucho más natural. Luego la industria misma, ¿no? Permitió que se sintetizaran muchos productos que podían controlar, por ejemplo, las plagas, que podrían nutrir nuestros campos de cultivo, y todo eso nunca se pensó quedarían residuos allí para poder, digamos, hacernos daño, ¿no? Porque eso va mermando la salud. Entonces, esto es algo que ya está enrumbado en el mundo. La agricultura orgánica sí o sí va a preponderar cada año más, y nosotros no tenemos que quedarnos, ¿no? Perú está bastante bien, la región también, Latinoamérica está creciendo bastante en agricultura orgánica. Se pagan mejores precios por un producto orgánico, lo vemos aquí en el Perú, en los supermercados, por ejemplo, y es importantísimo que podamos nosotros, digamos, aprender y conocer mucho más sobre agricultura orgánica. No, de hecho, ¿no? De hecho. Aparte, mira, justo creo que como están corriendo las diapositivas por ahí, no sé si podrían ayudarnos en retroceder 2 diapositivas, ¿no? En este pequeño cuadro, ojo que hablamos del 2006, ¿ya? Estamos hablando en este caso, la influencia de la agricultura orgánica, ya desde el año 2006 tengo un pequeño cuadro y unos datos, ¿no? Que sí creo que va a ser de mucho uso en extensiones territoriales para cultivo orgánico, ¿no? Mira, hablamos de 2006. Ojo que en otros países, todavía en Perú, no se hablaba de agricultura orgánica, sino es que es hasta había un proyecto de ley, sí, sino que es hasta el 2008, si no me equivoco, el 29 de enero del 2008, en este caso se aprueba la ley 29.19.6, que es una ley que promueve la producción orgánica. Y creo que de repente por ahí también tienes ciertas ideas, Carlos, de repente, antes de hacer la comparación, ¿no? Acerca de esta ley. Claro, a partir de ahí se norma, ¿no? Básicamente en el país, digamos, la producción orgánica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que nosotros para poder, o el consumidor, ¿no es cierto?, para poder saber o tener un producto orgánico, debe tener la suficiente, digamos, certeza de lo que está consumiendo efectivamente, proviene de un campo orgánico. Y esto pues tiene una norma, como tú lo has dicho, que supervisa todo eso. El SENASA es la entidad oficial que actualmente tiene a cargo este trabajo, así que esto da una garantía al consumidor de que los productos actualmente que tú ves en los mercados efectivamente provienen de campos digamos, que utilizan la agricultura orgánica, ¿no? No, claro. Y mira, ojo que ahorita en esta imagen, por ejemplo, tengo ciertas, en este caso, datos de lo que es extensión territorial para cultivos orgánicos, ¿no? Nos centramos un poco en Norteamérica, hablamos del 2006, hablamos con 2.2 millones de hectáreas netamente para este tipo de cultivos, ¿no? De repente, a ver si podamos pasar a la siguiente imagen, por favor.
Allá, genial. Entonces, ahora, desde el 2006 hasta el 2009, tenemos en Norteamérica, mira, ojo que te había citado, 2.2 millones de hectáreas utilizadas netamente para el cultivo orgánico, ¿no? Hasta el 2009 eso ya fue aumentando, hablamos de 2.7 millones. Ojo que te estoy hablando aproximadamente 10, 11 años atrás, ¿no? De acuerdo a estos datos, ¿no? Y obviamente, adelantamos un poco para ver el pequeño diagrama estadístico, por favor. Ahí vemos, ¿no? 3.6 millones, 6 millones de hectáreas en Asia, en Estados Unidos, como te había mencionado, 2.7 millones, en África 1 millón, ¿no? En Oceanía, y poco a poco esto fue creciendo, pues, ¿no? Aproximadamente tenemos 37.2 millones de hectáreas que están utilizadas netamente, ¿no? Hacia el 2009 en agricultura orgánica. Ahora, en el Perú, obviamente, se volvió a partir de esta ley, como tú hablas en este caso, o lo dijiste, en este caso de las certificaciones orgánicas, del ente fiscalizador, ¿no? Que es, en este caso, el SENASA, ¿no? Que cumple la función, o del INIA como investigador, ¿no? Como ente investigador, que tiene mucho que ver con esto. En este caso, se está promoviendo eso. Y no se está promoviendo de repente por moda o por estilo, simplemente porque de alguna otra manera nos vamos al aspecto botánico, ¿no? Las plantas son aquellos organismos vivos también, netamente, ¿no? Que de alguna otra manera al alimentarse van a absorber de todos esos nutrientes, todo lo que encuentran en el suelo. Si tú agarras, por ejemplo, de alguna otra manera tienes una plantita que está en un suelo un poco contaminado, podríamos decirlo, como te pongo de ejemplo el café. De repente el café tiene un mayor porcentaje de absorción al cadmio, ¿no? Entonces, ojo que el cadmio, de alguna otra manera, es un poco peligroso, claro, en ciertos niveles, ¿no? Tiene niveles de permisibilidad. Entonces, ¿qué pasa? La plantita va a absorber todo lo que encuentra en el suelo. Ahora, si tú le echas de repente detergente, agua con esto, y la planta, agua con cloro de repente por ahí, ¿no? Y la planta tiene una resistencia y una adaptabilidad, va a absorber ese cloro y al final, como producto final, de repente el fruto va a parar hacia nosotros, ¿no? Entonces, justo conversando de alguna otra manera con algunos conocedores también del tema, me comentaban y me decían de alguna otra manera que antes retrocedamos a 1980, 1970. Era un poco difícil hablar de cáncer al estómago, gastritis. ¿Qué era eso, no? Eran enfermedades raras. Pero hoy en día se ha vuelto algo muy común. ¿Qué ha pasado? O es nuestro estilo de alimentación, o es el alimento que estamos consumiendo. Entonces, de alguna otra manera, ha tenido un impacto en la sociedad. Antes, las personas era muy difícil de que se enfermen. Ahora, hoy en día, está de moda enfermarse e ir a la farmacia, como dicen. Acá en el Perú, en una cuadra encuentras 6 boticas, ¿no? 6 boticas ahora, ¿no? Entonces, ¿pero qué está pasando? ¿No? O estamos descuidando nuestra alimentación, o qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? De repente, por ahí, si no me dejo mentir, se utilizan muchos aditivos químicos y debemos moderar eso. Y con respecto a ello, de repente, Carlos, por ahí, ¿alguna idea? De repente. Bueno, sí, en general, claro, el incremento de muchos años de uso de plaguicidas, sobre todo de enmiendas, digamos, químicas al suelo para el tema de nutrición, pues bueno, eso se ha notado digamos, en el deterioro de la salud de mucho de la población mundial, ¿no? Durante los años, y hasta actualmente, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Porque, y si bien has dicho tú muchos casos de enfermedades que ha podido tener a raíz de esto, el cáncer también es parte de este lamentable grupo de problemas que tienen las personas por la aplicación o por los residuos que se consumen en muchos de los alimentos que tenemos, ¿no? Y no hay que olvidar que hay muchos, y esto tiene mucha relación con las plagas, por ejemplo, que hay muchos cultivos en los cuales el número de plagas es bastante alto, ¿no? Son difíciles de controlar y, digamos, la herramienta más eficiente, entre comillas, para eliminarlas son los plaguicidas, ¿no? Entonces hay productos que están muy contaminados, por decirlo así,
Y sobre esos se debe trabajar muchísimo, ¿no? Comparado con otros productos en donde de repente las plagas son menores, la cantidad de plagas son menores, y las aplicaciones que se le hacen durante la campaña también son menores, ¿no? Ahora, una salida a eso son las estrategias, por ejemplo, del manejo integral de plagas, por supuesto, y dentro de eso el control biológico, ¿no? Aprovechando un Sí, poco, perdón, sus comentarios sobre el sí, tema claro. de la salud, ¿no? Y de lo Ujú. importante que es la alimentación, para los que nos están viendo y de repente todavía no se animan a empezar a producir, a cultivar sus propios alimentos, ya sean hortalizas, o frutas, ¿no? No sé, ¿cómo nos recomiendan iniciar? ¿Qué es lo más fácil, para implementar de repente, ¿no? De repente las plantas aromáticas, no lo sé, justo ahorita estamos viendo un slide de algunos Ujú. cultivos orgánicos a nivel de Perú. Esto ya es en unas dimensiones mucho mayores, ¿no? Pero digamos en casa, ¿cómo podríamos, cómo podríamos empezar esta y empezar a generar ideas, ¿no? De cultivos fáciles y rápidos. A ver, bueno, sí, son muchos los cultivos son varios cultivos en el Perú en donde sí gran cantidad de hectáreas que se cultiva está bajo condiciones orgánicas, ¿no? Y está muy claro en el cuadro que vemos ahí, por ejemplo, un ejemplo típico es el banano, el café, sobre todo en esta zona central del país, ¿no? Entonces, hay mucho más por desarrollar, hay mucho más por crecer en este campo y todo enfocado en la salud del consumidor. De hecho, la agricultura orgánica tiende no solamente a que el ecosistema en sí esté sano, porque eso es lo que vamos a lograr en un principio, sino que el consumidor también se lleve, digamos, a la mesa un producto sano. Ahora, ¿cómo empezar todo esto? Eh, digamos, cualquier persona, cualquier productor puede empezar tranquilamente a tener agricultura orgánica desde la casa, ¿no? Desde un biohuerto o desde una gran extensión de terreno que uno pueda tener, puede empezar ya con agricultura orgánica. Hay una norma, como lo dijo William, en la cual tenemos que seguir, por supuesto, los pasos. Y, y digamos que esa norma, bueno, nos los liga un poco a ofrecer finalmente estos productos bajo, digamos la legalidad que nos da, ¿no? El proceso que tenemos. Pero también podemos usarlo y hacerlo, digamos, de manera, digamos, particular, por decirlo algo así, ¿no? Es decir, podemos nosotros tener agricultura orgánica sin necesidad, digamos, en nuestra casa o en nuestras huertas, y aplicarlo sabiendo que nosotros somos los que vamos a consumir eso, ¿no? Porque somos autoconsumidores de algo que tenemos en nuestro jardín, en nuestra huerta, y no pensando en un mercado para venderlo. Así que la agricultura orgánica puede utilizarse en cualquier lugar de la casa, ¿no? Porque, como le digo, ahí lo que uno menos quiere es tener en casa, por ejemplo, aplicaciones o productos que puedan ser dañinos para el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, es muy fácil empezar, es factible, no es difícil y simplemente tenemos que conocer un poco sobre cómo llevarlo a cabo para empezar, ¿no? Ujú. No sé qué te parece, William. No, me parece genial. Y es más, ¿y cómo? ¿Cómo? Claro, inscribiéndose a los cursos de señor Itilá, pues, ¿no? Claro, Por porque supuesto. de alguna otra manera creo que hay, ¿no? Hay cursos. Es importante capacitarse, ¿no? Eso yo lo considero, como dicen, si alguien conoce, es difícil que cualquiera que venga de repente con una idea errónea nos pueda engañar, ¿no? Y no hay mejor manera que capacitarse. La agricultura, ¿cómo uno puede aprender? Pues desde casa, tú lo dijiste, desde espacios pequeños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tipo de desarrollo de abonos orgánicos. Puedes enriquecer, si no me equivoco, hay un curso, ¿no? Podemos enriquecer los suelos, ¿no? Manejar eso. Porque, ¿qué pasa? Se genera una producción y obviamente yo como agricultor o como empresario, en este caso, agricultor, etcétera, ¿no? Mi idea es generar ganancias, ¿no? Yo quiero que mi producto sea el de calidad, sea orgánico y me genere ganancias. Oye, pero ¿qué pasa? Eso es lo que hasta ahora, hoy en día,
no se ha percatado la gran mayoría de empresarios. Y el suelo, le estás quitando todos los nutrientes al suelo, ¿no? Utilizas fungicidas, pesticidas, estás matando toda la flora y fauna microbiana que existe en el suelo, ¿no? Entonces, pero si tú conoces, si tú manejas, ¿cómo es que puedes mantener esa flora y fauna microbiana a pesar de que tengas una producción en este caso, de cualquier producto, ¿no? Pues obviamente no vas a tener ningún problema. Tus productos van a ser de los mejores, vas a tener una buena calidad. ¿Y cómo es la solución? Capacitándote, ¿no? Y decidiéndote también por inscribirte en estos cursos. Por ejemplo, tenemos el tema, como lo comentaste, Carlos, de manejo de plagas, ¿no? Entonces, es fundamental conocer. Yo decido sembrar un aguacate, de repente una palta o digamos, o un árbol de mandarina o naranjo, ¿no? Entonces, desde que nace, le das los cuidados, pero por ahí dicen, oye, se me murió, ¿no? Tengo mala mano, dicen por ahí, ¿no? Se me murió mi arbolito, yo no sirvo para el cultivo, nunca más, renuncio, te dicen, ¿no? Pero si no conoces de repente, no manejas, pues lo más probable es que tengas esa idea. Pero si tú manejas de repente, mira, de repente puede que mi arbolito fue atacado por esto y pues vas y como tú estás capacitado, pues ya, y aprovechando la asesoría de señor Itilá, por ahí de repente sabes qué patógeno está dando y cuál es el problema que tiene tu plantón. Entonces, de eso se trata, de manejar la información adecuadamente y utilizarla, no solamente para ti, ¿no? De repente por ahí yo he tenido también muchos chicos que deciden emprender. Aprendes, te capacitas y emprendes, ¿no? Emprendes. ¿Quieres generar ganancias? Las generas, ¿no? Y es importante manejar el tema de cultivos orgánicos, porque tú lo dijiste, Carlos, el tema de cultivos orgánicos nos genera ganancias. Claro, obviamente, previo seguimiento, si tú eres un productor en masa, pues, ¿no? Un gran productor, pues, obviamente, siguiendo la ley como la que te había comentado de la promoción de la producción orgánica, que es la 29.19.6, excelente. Vas a seguir ciertos parámetros, certificaciones orgánicas de suelo, etcétera, y con la capacitación puedes ir para adelante y obtener, como dicen, ganancias económicas, ¿no? Eso sería por mi parte, por ahí, Carlos, de repente. Sí. No, estás en lo cierto, por supuesto. Ahora, si no nos capacitamos, en realidad no avanzamos, ¿no? Eso es cierto. En todos aprendemos todos los días, ¿no? Eh, no solamente, digamos, alguien que recién está empezando, sino ya cualquier persona que tiene cierta trayectoria y cierto conocimiento, igual aprende todo, igual aprende todos los días sobre cosas nuevas. Así que es importante capacitarse en estos momentos, ¿no? Ahora, con esta situación que estamos viviendo, pues los cursos bajo esta modalidad son bastante interesantes, ¿no? Yo mismo he participado en algunas veces, algunos como expositor, algunos como oyente también, como participante, y la verdad que son muy buenos, ¿no? Porque en cierta forma tiene muchas ventajas comparado a las capacitaciones presenciales, digamos, que teníamos antes, ¿no? Ahora tiene la facilidad de los horarios, la facilidad de estar en casa, ¿no? Digamos, de evitar salir también por las circunstancias en que estamos ahora, y con muy buenos profesionales en los cuales pues uno aprende todos los días. La agricultura y todo el tema de agricultura es todo un mundo, ¿no? Hay muchos temas, desde la agricultura orgánica, la agricultura, digamos, ecológica, la agricultura convencional, etcétera, etcétera. La que uno quiera realizarla la puede hacer. Aprender un poco más de plagas, aprender el manejo, como tú dices, eso nos pasa a todos, ¿no? Y siempre nos ha pasado tener cosas en la casa o en la huerta y simplemente no sabemos qué hacer porque se nos murieron o no llegó a producir, ¿no? A veces tenemos algo, ¿no? Y nunca produce. Y lo vemos en otro lado que a la mitad de edad de esa planta ya produjo hace tiempo produjo, ¿no? Entonces son cositas que podemos ir aprendiendo en el camino. Nosotros estamos para eso, ¿no? Para apoyarlos en todo. No, y de hecho, pues, aparte, mira, no solamente eso, nos
bueno, usualmente siempre veo que a veces el peruano de hoy en día, ¿no? Pues mira a otros países y trata de imitar, no solamente en el tema de cómo vestirse, de música, de identidad, no sé, etcétera. Pero también yo creo que deberíamos, de alguna otra manera, también copiar lo bueno, pues como el tema de aprender. Por ejemplo, en Estados Unidos es toda una moda el tema de los techos ecológicos, ¿no? La gente ya tiene sus techos verdes y empieza a cultivar en los techos. No solamente es que yo vivo en una zona urbana y no tengo campos. Hay un espacio en el techo y lo puedes aprovechar, ¿no? Ahora, para el tema de las Sí, personas que tienen sus departamentos, ¿no? El tema que tienen las personas sus departamentos, si no me equivoco, está lo que es lo de hidroponía, pues que es una alternativa de agricultura también aparte, por ¿no? supuesto. Justo estoy leyendo ya algunos se están animando a hacer las consultas en la transmisión en Ok, vivo. Y tengo una consulta donde indican si uno toma los cursos, puede hacer preguntas a los profesores después de tomar el curso. Y bueno, yo desde el lado de dirección de imagen y representando también a la dirección académica, indicar que nosotros tenemos una comunicación con el alumno constante, ¿no? Antes, o sea, el proceso y el guiarlos para iniciar los cursos y durante, porque hay una comunicación y hay un seguimiento que el mismo docente también les hace, porque lo que aprenden en clase lo tienen que llevar a práctica. Entonces nosotros hacemos un seguimiento personalizado y los vamos acompañando en este proceso, en sus trabajos, en lo que envíen a practicar. Nosotros estamos ahí guiándolos. Y después también porque la idea es que ustedes puedan seguir siendo parte de esta comunidad que se involucra con la educación ambiental. Entonces, el contacto que nosotros tenemos con ustedes es un contacto directo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y que por ahí nos inviten, nos hacen las consultas directas, nos pasan fotos, nos pasan videos de sus avances, de sus cultivos, de cómo están haciendo el tema del, por ejemplo, del tomate cherry o de algún sembrío de alguna lechuga, no lo sé, o sea, de lo que vayan haciendo nos pueden ir comentando. Así que el contacto y la comunicación es antes, durante y después de llevar nuestros cursos. Además tenemos una comunidad que se llama una comunidad Señority Lab, que también ahí tienen varios beneficios que podamos seguir teniendo esta relación directa, ¿no? Del lado de los docentes, cuéntenme, bueno, aprovechando esta consulta, cuéntenme un poco en los cursos en general, cómo está esta dinámica con el alumno para que los que nos están viendo sepan un poco y entiendan cómo es que van a encontrar, por ejemplo, William, en el tema de hidropónicos. Ah, ok, empezamos conmigo. Mira, así es simple, ¿no? Para todos los chicos que de repente por ahí se animan con el tema de hidroponía, ¿no? Y también con el tema de controladores biológicos, que también es importante, aludo, y estos cursos que da Seniority Lab, ¿no? Eh, el curso, y yo lo digo también porque fui estudiante, ¿no? Y también sigo aprendiendo y voy a seguir siendo estudiante, ¿no? Es que de alguna otra manera sean prácticos, no hay teoría sin práctica. Tú puedes encontrar, te vas como dicen, a San Google, de repente encuentras libros, etcétera. Tienes la teoría, la tienes ahí, pero ¿cómo sabes si realmente esa teoría va a funcionar? No hay otra cosa que en la práctica, ¿no? Y eso es lo que nosotros, en este caso, los docentes de Seniority hacemos, ¿no? Que es la parte práctica y es importante el tema de la parte práctica. Ahora, en el curso tanto de hidroponía o como el que yo dicto y como el que mis colegas dictan, estamos constantemente monitoreando, viendo, y no es el objetivo de que te capacites, oye, yo me capacito y sé hacer de repente abonos orgánicos, sé hacer cultivos hidropónicos y ya, no. El objetivo de nosotros es que también puedas vender o generar tu emprendimiento, de que generes tu propia ganancia, ¿no? O de repente si lo quieres utilizar para tu día a día, para tu vida cotidiana, también lo puedes hacer, ¿no? Pero ese es el objetivo, de que poco a poco la gente se concientice. Recuerden, y algo que siempre lo voy a decir antes de poder concluir con este pequeño mensaje, ¿no? Es que el ser humano no no es la única especie que habita en el planeta Tierra, ¿no? Hoy en día se utilizan grandes extensiones territoriales, ¿no? Para cultivos,
¿no? Para cultivos le quitamos espacio a otras especies y poco a poco estamos aglomerándonos, viendo también el tema del COVID y de la pandemia, estamos quitando el espacio a otras especies, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Empezar a producir también tus propios alimentos y evitarte también por ahí algunos gastos, ¿no? De alguna otra manera evitar algunos gastos comprando ciertos vegetales si tú los puedes hacer, ¿no? Entonces, de eso se trata. Seniority Lab se trata de un trabajo conjunto tanto de estudiante como docente. El estudiante que de alguna otra manera va a hacer sus partes prácticas y también va a conocer la teoría y que genere su emprendimiento. Eso es todo. No sé por mi parte, claro, Sofía. Ya, Carlos, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en tu curso? O sea, esto es algo general porque es parte de la respuesta, ¿no? Una Claro, respuesta a la inmediata a pregunta. uno de los comentarios. De ahí vamos a entrar ya más al detalle de los módulos para que conozcan un poco, pero esto es para que cuenten un Así poco es, cómo se va a manejar el curso. sí, exacto. Bueno, en forma similar a William, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento general de lo que son las plagas, ¿no? Reconocerlas, saber cuáles son las plagas y cuáles son sus controladores biológicos. Muchas veces nosotros paseamos por los parques o nuestros jardines y nunca nos hemos puesto a ver que si levantamos una hoja vamos a encontrar de repente alguna plaga ahí. Es así de simple, ¿no? Entonces en el curso vamos a tratar de dar mucha información de forma muy didáctica, que se va a complementar con información ya, digamos, un poco más amplia a través de algunos links o de alguna bibliografía extra. Y la idea es que tenga un conocimiento, un reconocimiento de la importancia de lo que son las plagas. ¿Y por qué? Porque las plagas lamentablemente no nos van a dejar producir lo que nosotros queremos, desde lo que está en nuestra casa hasta un cultivo de gran extensión. Y la herramienta o la estrategia que vamos a ver durante el curso va a ser el control biológico, ¿no? Que es una estrategia, digamos, muy importante en todo el mundo. En todo el mundo. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Vamos a dar la información de lo último que se tiene en tecnología, en ciertas crianzas, en ciertos tipos digamos, de controladores actuales, los que se tienen en el Perú, los que se pueden traer si alguno quiere también de alguna otra parte del mundo, y ponerlos en práctica para poder desarrollar lo que tienen, ¿no? Y mejorar lo que tienen, desde, como les digo, desde una casa o de un jardín, una huerta, un invernadero, hasta un campo de producción de alta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los casos hay plaga y el control biológico está en todos lados. Saber reconocerlo y saber cómo promoverlo, cómo hacer que los controladores biológicos por su propia cuenta, y es casi seguro que están en donde ustedes están, en sus jardines, en el parque, en la huerta, etc. Entonces, promoverlo, hacer lo que desarrollen para que estos controladores biológicos justamente nos ayuden a combatir las plagas. Entonces, el curso va a ser muy ágil, muy didáctico y con mucha información que después van a ya, digamos, compatibilizar con las tareas que les vamos a dejar para la casa, digamos, como le digo, no es difícil encontrarlos, hasta en una maceta en la casa lo vamos a poder ver. Así es. Genial, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya no interrumpo su conversación, sigan un poco, de repente podemos abordar un poco el tema de la exportación de algunos productos peruanos, ¿no? Que son productos orgánicos, un poco esto, y de ahí ya regresamos con algunas preguntas finales y ya hablamos de los cursos, ¿no? Ok, ok. ¿No? El tema, mira, justo, no sé si podríamos retroceder un poquito, Sofía, si me ayudas. ¿No? Ok, excelente. Entonces hablamos hay cultivos principales, obviamente, que hoy en día en el Perú se están tomando en cuenta, como es el plátano, la exportación del plátano, ¿no? O la del cacao, la de la castaña, el café, que es muy importante, y de la quinoa hoy en día. Y no sé si de por ahí de repente, Carlos, te habrá pasado eh, por ahí encontrar, si no me equivoco, hablo hace 2 años, antes de que inicie la pandemia, ¿no? Caminando por Abancay, ¿no? Esta zona muy concurrida, pues encontrábamos, o en mi caso encontraba
a esos señores que venden fruta y vendían unos plátanos hermosísimos, ¿ah? Bien amarillitos, todos homogéneos, y decían plátano orgánico, ¿no? Entonces, y encima te lo vendían 5 por un sola, ¿no? Entonces, y es importante conocer, porque el tema de lo orgánico, ¿cómo tú puedes identificar un producto orgánico? Este producto tiene que tener una certificación orgánica. ¿Cómo es el tema de la certificación orgánica? ¿No? Hablamos una certificación de suelo, vienen obviamente conjuntamente con los entes fiscalizadores como es SENASA, ¿no? Que está ahí detrás viendo de repente por el tema de la certificación. Tenemos instituciones o bueno, internacionales, existen instituciones internacionales que se encargan de certificar el suelo, la calidad del suelo, y si este suelo realmente, de alguna otra manera, no está contaminado con algún producto aditivo químico y que obviamente va a permitir la producción orgánica y certificar estos productos. No sé si por ahí, Carlos, tenemos algunas cosas por ahí. Claro, sí, como lo veníamos diciendo, la agricultura orgánica y a partir ya digamos, de la promulgación de esta norma ya pues se ha establecido, se ha implementado mucho en nuestro país, ¿no? Y he dado unos ejemplos de producción de algunos cultivos de mucha importancia que traen muchas divisas para el país, como el banano, el café, cacao, etcétera. Y eh, esto nos permite justamente tener una, digamos, o darle una garantía a los países o a los compradores externos, ¿no? Porque esta producción generalmente va al extranjero, ¿no? Esa es la finalidad, básicamente. Porque son productos orgánicos que la comunidad internacional los requiere mucho. Incluso va creciendo, como les digo, cada año va creciendo muchísimo más la demanda de estos productos y nosotros tenemos que crecer a la par, ¿no? Para poder tener más opciones de poder seguir vendiendo, de ir creciendo en esto. Entonces, sí, ya esto está normado, se trabaja no solamente a través de una sola institución en el Perú, sino instituciones diversas que permiten que hasta el consumidor final llegue el producto con la total garantía del caso, ¿no? Y es posible hacer la trazabilidad de ese producto para saber de qué lugar proviene, de qué empresa proviene y si tiene los certificados correspondientes, ¿no? Entonces, eso no pasaba muchos años atrás, ¿no? Antes de la norma incluso, ¿no? Bueno, si no estaba normado, por supuesto que no había forma, pero había pues de todo, ¿no? Entonces, habían cosas orgánicas, entre comillas, que no eran orgánicas. Pero ahora ya no, ¿no? Ahora está con mucho más control, ya la gente puede consumir con garantía y por supuesto tiene un precio mayor, ¿no? Lo orgánico se vende con un precio mayor. Aquí también en el país la hay, lo conseguimos en nuestros mercados, pero los grandes volúmenes de hecho salen al exterior, ¿no? Así que igual son divisas para nuestro país, así que es importantísimo que ya estemos enrumbados de hace algunos años en este tema, ¿no? Sí. Sí, de hecho, ¿no? Cambiar la parte de la alimentación, que es muy importante, empezar a alimentarnos de productos orgánicos. Yo sé que por ahí de repente dicen, claro, el tema de los costos sí es muy caro relativamente, pero también es de alguna u otra manera un plus para aquel agricultor, ¿no? Que puede duplicar o hasta triplicar sus ganancias con el tema de la producción orgánica. Y que en sí es importante, ¿por qué? Porque también va a brindar un buen producto y va a darle de alguna u otra manera este producto va a suplirlo al consumidor sin ningún problema, ¿no? Y es de alguna otra manera, el punto es en esto y lo que opino es que todos se beneficien, el consumidor, el productor y el medio ambiente, ¿no? A eso vamos, ¿no? Entonces es importante manejar ello. En tiempos de COVID es importante el desarrollo, por ejemplo, hablando un poquito más, jalando el tema del curso de desarrollo de abonos orgánicos, ¿no? Es importante ello, aprender para poder, en este caso, aprender ello para poder brindar un buen producto, ¿no? Eso sería también por mi parte, Sofía. Genial. Genial, muchas gracias. Justo estaba revisando hoy, indicaron que el kion ha sido uno de los productos que ha crecido en exportación, ¿no? No sé, hoy han empezado
he leído un poco las noticias en la parte de los ministerios que indicaban esto, ¿no? Y eso es uno de los productos peruanos que podemos exportar, ¿no? También está la palta, está la mandarina, ¿no? El café, o sea, ya hay productos peruanos que son bandera, ¿no? Que ya no nos pertenecen y el mundo ya los puede probar, ¿no? Ok, bueno, yo creo que ya vamos a entrar un poco a la explicación directamente de los cursos que tenemos, porque justamente si nosotros brindamos educación ambiental es porque brindamos herramientas para promover esto, ¿no? Entonces, hay varios tipos de cultivo como indicaba William, y uno de ellos que está ahora, digamos, utilizándose más son los cultivos hidropónicos, ¿no? William, explícanos por favor un poquito más sobre este tema y sobre el plan de estudio que hemos armado, que es un plan obviamente práctico para justamente que los alumnos que inicien este curso puedan tener su consumo al lado de la cocina o en el espacio que tengan, ¿no? Cuéntanos. Ok, no, de hecho, sí es importante, ¿no? De alguna otra manera voy a tocar ciertos puntos por ahí. Creo que me imagino que de repente en la transmisión por ahí ya te habrán preguntado, ¿no? De que si el cultivo hidropónico es un cultivo orgánico, ¿no? Por ahí yo estoy muy seguro que por ahí va una pregunta, ¿no? Si hablamos de un cultivo hidropónico, de alguna otra manera no estamos hablando de un cultivo netamente orgánico, va a depender mucho de las soluciones que en este caso se integre, ¿no? Y eso lo vamos a ver a profundidad en lo que es el desarrollo del mismo curso. Ahora, en el tema del cultivo hidropónico es una alternativa, ¿sí? ¿Para qué? Para zonas urbanas. Por ahí tú lo dijiste, de repente tienes un balconcito en tu departamento que puedes aprovecharlo y que no hay nadie que lo ocupe, nada de eso, pues puedes hacer hidroponía desde un pequeño espacio, ¿no? Sin la necesidad en este caso, tener 1 hectárea o 2 o 3, puedes cultivar ya hortalizas, plantas pequeñas, ¿no? Para tu consumo, puede que sea uno de ellos, y si por ahí, William, de repente uno de mis alumnos me va a preguntar, yo tengo un techo por ahí de 200 metros cuadrados, ¿no? ¿Puedo utilizarlo? También lo puedes utilizar. Ahora, en este curso nos va a permitir eso, implementar y aprovechar los espacios. Eso es lo que nos permite el cultivo hidropónico. Y voy a dar una pequeña información por ahí, ¿no? Que es, por ejemplo, esto de los cultivos hidropónicos no es desde ya, es desde en este caso, décadas atrás. Hablamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hablamos de 1940 aproximadamente. Eh, Existía, o bueno, en este caso las tropas estadounidenses se movilizaban, ¿no? Hacia otros continentes como en el de Europa, ¿no? Para ver este tema de la guerra, pero no se han preguntado por ahí de repente cómo es que suplían de alimentos a sus soldados, a sus tropas. No eran solamente 10 soldados o 20 soldados que iban a la guerra, sino eran miles, ¿no? Entonces, y desde ya también se puso en práctica, hablamos de 1940, el tema de los cultivos hidropónicos, ¿no? Y ahora, hoy en día, ya es una información a la que todos tenemos acceso y podemos capacitarnos y se pueden capacitar, y de eso se trata, de que el estudiante que ingrese a cultivos hidropónicos pueda entender y el manejo completo de este sistema, de este método, obviamente para su uso, y por ahí, obviamente, también vamos a buscar de que nuestros alumnos tengan un emprendimiento, que es lo que queremos, ¿no? Eso sería todo, Sofía. Listo, William, muchas gracias. Sí, justo Ángelo Vázquez nos preguntaba si necesitamos alguna especialidad para llevar los cursos mencionados. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque no necesitamos algún requerimiento previo para empezar a producir o a educarnos en la parte ambiental, en la parte orgánica, en la parte natural, ¿no? Al contrario, justamente nosotros somos los que vamos a guiar y ustedes van a poderles enseñar el paso a paso, ¿no? Y nos preguntaba también si se puede llevar agricultura en nuestros hogares. Justamente ese es lo que acaba de explicar William, ¿no? Nosotros podemos aprovechar todos los espacios, ya sea al lado de tu cocina, el techo, o el huerto, o el jardín que tengas, y quieres convertirlo en un espacio verde, ¿no? Eso es importante para tener un huerto de vegetales o de frutas. Con eso no hay problema.
En el caso, Carlos, de controladores biológicos, cuéntanos cómo está armado la estructura del plan de estudios de tu curso. Bien, gracias. Sí, el curso es básicamente un curso, digamos, muy didáctico, con la finalidad de primero introducirlos en conceptos generales de lo que es el control biológico, ¿no? Esta es una estrategia que se utiliza ahora con mucho más, digamos, amplitud que años anteriores, ¿no? Cada vez va creciendo, cada vez va teniendo más acogida entre muchos de los productores convencionales y lo podemos utilizar, como dijo William, también similar al caso de él, podemos utilizarlo desde nuestra casa, ¿no? Porque el control biológico está presente, desde un jardín hasta los campos de cultivo. Entonces, vamos a hacer una introducción primero de esos conceptos, del conocimiento que debemos tener, de cómo reconocerlo, los principales grupos que tenemos, ¿no? Y luego ya vamos a ir metiéndonos un poco a conocer a detalle qué grupos de controladores tenemos, digamos, en el mercado, ¿no? Porque estos normalmente a veces hay que adquirirlos, ¿no? Si bien hay una fauna ahí de controladores biológicos naturales, se puede decir así, en todo lugar, en un parque, desde un parque hasta extensiones grandes, digamos, personas que quieren ya tener algún tipo o tienen algún tipo de infraestructura o algún predio pequeño, un vivero o una pequeña finca, etcétera, ya es necesario adquirirlos, ¿no? Y hay diferentes grupos de estos controladores que tienen, digamos, un tipo de control hacia ciertos grupos de plagas, ¿no? Entonces hay que conocer, si yo normalmente tengo este tipo de plagas, qué organismos son los que puedo utilizar yo para combatir, ¿no? Puede ser un entomopatógeno, ser un hongo que ataque ese insecto, puede ser un hongo que ataque a otro hongo, ¿no? A un hongo patógeno, o un insecto que parasite a algunas plagas, a un pulgón, a las moscas blancas, qué sé yo, ¿no? Y los típicos predadores también, ¿no? Que los conocemos, que son los íconos del control biológico, como por ejemplo la mariquita, ¿no? Que normalmente están en nuestros jardines, ¿no? Y luego, vamos a conocer algo ya de cómo evaluar, ¿no? Cómo evaluar cómo está digamos, nuestro proceso que estamos haciendo en nuestro predio de avance de estos controladores, ¿no? Si se han establecido, si están desarrollando, si ha disminuido los niveles de plaga como debería ser, ¿no? Si hay que reforzar este control o digamos, la liberación de algunos tipos de plagas, de controladores para controlar nuestras plagas. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver algunos ejemplos de los controladores, digamos, de mayor demanda, de mayor eficiencia también y de, digamos, de mayor accesibilidad en nuestro mercado. Porque en el Perú, en Lima, en provincias, en las regiones, podemos conseguir controladores biológicos de una manera muy fácil, y no son difíciles de aplicar, ¿no? Yo mismo los aplico en jardines, en los lugares donde tengo mis plantas, por ejemplo, y los adquiero aquí en Lima. De una manera muy fácil. Los costos no son muy altos, y traen muchísimos beneficios porque no son tóxicos para nosotros, ni para la mascota, ni para los animales, ni para los animales de la granja. Sí pueden estar cercanos a las plantaciones. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo un poco para finalmente ya cerrar el concepto y todo el proceso en sí del control biológico que podemos realizar desde nuestra casa o desde ya un lugar que tenemos bajo producción. Así es, Sofía. Gracias, Carlos.
Sí, la verdad es tantos beneficios que nos trae justamente poder trabajar con controladores naturales, ¿no? Biológicos. Así es. También tenemos dentro de la estructura, que empezamos ya los cursos en este mes, cultivo de hortalizas y plantas. Este sí va el 2 de marzo, perdón. Cultivo de hortalizas y plantas aromáticas. Igual, aprovechando ambos espacios, ya seas que estés en una casa o en un departamento, ¿no? Aquí el curso es bastante completo, está desde sustrato, o sea, desde el hecho de cómo cuidamos el tema de la tierra, el cultivo, el almácigo y de ahí ya el proceso completo, ¿no? Tanto con las verduras como de las plantas aromáticas. También tenemos producción de abonos orgánicos, esto es un curso ya más específico que obviamente como su nombre lo dice, de la parte, todo el tema de los microorganismos, el compost, que es una excelente opción para reutilizar los mismos desechos que nosotros generamos, ¿no? El humus, la lombriz y todo eso que cuida y alimenta, nutre la tierra. También tenemos, y esto es un curso importante porque cierra un poco el concepto completo de esta generación de ideas, porque hacemos bioemprendimientos de alto impacto que tienen que ver con la evaluación desde el inicio de la idea para chequear si el negocio o la idea o el startup que tengas, cómo está posicionado, cuál es la potencialidad que tiene, además, cómo se puede generar esto como un modelo de negocio y siempre apalancado y soportado por la parte tecnológica, ¿no? Y el tema de las patentes, que eso es importante también registrarlos, ¿no? Además, también tenemos un módulo de navegación de web para productos o modelos de utilidad que son protegidos. También tenemos el tema de cómo postular, ¿no? Algunos fondos, qué fondos me conviene, ¿no? Y gestionar estos proyectos, obviamente, con fondos ganados, ¿no? Y cerramos un módulo también importante, que es el tema de las herramientas que tenemos a nivel de directivas o herramientas gerenciales para poder también manejar el tema de los equipos. Y esto es un curso que también, como les digo, les va a ayudar mucho en todos los emprendimientos a nivel de, no solo puede ser hasta de moda sostenible, ¿no? Puede ser de repente de drones que tienen la misión de brindar semillas, ¿no? O sea, hay tantos ideas de tecnología y de aprovechar justamente la parte de las herramientas para a favor del cuidado de nuestro ambiente, de nuestro planeta. Tenemos dos últimas preguntas, ya con eso cerramos. Estamos invitando a todos a seguirnos por nuestras redes. Nosotros tenemos actualmente presencia en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, donde estamos, y en YouTube también. Así que ahí siempre vamos a estar colgando nuestros videos y todas las clases gratuitas que nosotros tenemos. Eh, Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Rápido nada más porque nos hemos extendido un poquito. Tengo una pregunta primero para Carlos. Carlos, ¿el control de plagas cambia de acuerdo al clima? Algunos climas son más favorables para controlar estas plagas. Me imagino que hay una particularidad por cada situación, la ubicación donde estén. Sí, gracias. Sí, por supuesto, ¿no? El clima, la temperatura y la humedad relativas son de los dos factores más importantes para que se presenten las plagas, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estamos o en qué lugar vivimos, las plagas se van a presentar en mayor o menor grado, ¿no? O sea, va a haber siempre una diferencia. Por ejemplo, por decir algo muy grotesco a nivel de nuestro país, ¿no? Lo que es la costa es un clima muy diferente al de la sierra y el de la selva también es muy diferente a ambos, ¿no? Entonces, esa diferencia va a hacer que en cierta forma algunas plagas sean más importantes en un lugar que en otro. Pero igual, en todos los casos, el control biológico es factible de ser utilizado. Entonces, en ese sentido no hay ningún inconveniente. Gracias. William, por favor, coméntanos más o menos, cuál es la inversión que uno debe tener para iniciar un cultivo hidropónico? Ya, a ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? Nosotros ahora, con el tema de la pandemia, de la cuarentena,
cuarentena y todo esto, por ahí va a ser un poco difícil el tema de adquirir o generar nuestro sistema hidropónico, ¿no? Por ahí lo venden, de que lo venden armado. El punto se trata de que nosotros, por lo menos con mis alumnos, innovemos, ¿no? Reutilicemos, aprendamos a reutilizar. El peruano es innovador. Justo le comentaba a Carlos, ¿no? Tú te vas de repente, y eso me ha pasado por Abancay, ¿no? Yo he visto un señor que vendía unas piedras redondas en forma de pez y las vendía a un sol y tenía una decoración. El peruano es tan innovador que te puede vender hasta una piedra pintada, ¿no? Entonces, aprendamos a reutilizar lo que tenemos y eso es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? A reutilizar y de acuerdo a ello ya en el tema de la compra de soluciones, vamos a tratar de reducir costos, ¿no? Ese es el objetivo, reducir costos y reutilizar, que es lo más importante. Genial, exacto. O sea, a nivel de presupuestos no se preocupen porque siempre nosotros tenemos las soluciones para poder utilizar elementos que tenemos en casa, ¿no? Que podemos justamente, como tú dices, reutilizar y aprovechar. Bueno, no me queda más que darles las gracias. Gracias por su tiempo, por su participación, por brindarnos estos conocimientos. Nosotros vamos a seguir brindando estas charlas de capacitación, de introducción gratuita a la comunidad. Hemos empezado con ideas de negocio sostenibles, ¿no? La semana pasada, ahora hoy con el tema de producción orgánica y la próxima semana, el jueves 11 de febrero a las 5 de la tarde, nos adelantamos 2 horitas, 5 de la tarde hora Perú, vamos a enfocarnos en el área de ciencias forestales, ¿no? Vamos a hablar el tema de la parte de las zonas verdes, ¿no? En ciudades. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por participar. Recuerden que nosotros vamos a seguir brindando estos eventos gratuitos. La comunicación va en todas nuestras redes. Si tienen alguna consulta, déjenla también. De repente recién van a ver el video. Nosotros vamos a contactarnos con ustedes y los podemos asesorar en las ideas que necesiten o en la educación ambiental que ustedes quieran. Así que muchísimas gracias. Gracias, William. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo en una otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Buenas Gracias a ti, noches. Sofía. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Chao. Cuídense.